Hola nuevamente, y bienvenidos a un nuevo video hecho para ustedes, aquí en AddictYouTube. Este video es mayormente hecho con la intención de que aquellos que tienen curiosidad sobre la festividad del Día de Muertos, se informen, ya que es una tradición muy curiosa para muchos. Dicho esto, demos paso al video. ¿Qué es el Día de Muertos? Se trata de una festividad que une a la cultura prehispánica y a la religión católica. Los orígenes mexicanos de esta ceremonia surgieron hace unos 3000 años. Su origen se remonta a las culturas mesoamericanas que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, como las etnias mexica, maya, mixteca, texcocana, zapoteca, tlaxcalteca y totonaca. Originalmente, según el calendario mixteca, se celebraba durante el 9º mes del año solar. Micalihuitongli, dedicada a difuntos más pequeños. Hueymicahuitl, dedicada a los espíritus adultos. La pervivencia de esta tradición luego de la llegada de los colonizadores y el proceso de evangelización se explica en la fusión sincrética de la tradición mesoamericana con la católica. De allí que en el calendario coincida con festividades de la cristiandad, como el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el día 2 del mismo mes. Cuando los colonizadores españoles llegaron a América, tacharon dichas celebraciones como paganas y como parte de la evangelización del Nuevo Mundo, introdujeron sus propias costumbres para recordar a los difuntos. La Iglesia escogió en el siglo IX el 1 de noviembre para las almas de los niños y el 2 de noviembre para los adultos. Nuestros antepasados nos dejaron la costumbre o la creencia, que perdura hasta el día de hoy. Y se cree, que la fecha significa la visita de las almas de todos los difuntos que vienen, para probar la esencia de los alimentos que se les pone en las ofrendas, y el día 2, es el día en el que se marchan. Sin embargo, no solo se les celebra el día 1 y 2 de noviembre, en algunas zonas o regiones de México se les celebra antes, y hay un día especial para las ánimas, por ejemplo. El 27 de octubre, es para las ánimas de las mascotas. El 28 de octubre, este día es para las personas que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta. El 29 de octubre, en este día se les celebra a aquellos que murieron ahogados o asfixiados. El 30 de octubre, dedicado a los olvidados o aquellos que no tienen familia que los recuerde. El 31 de octubre, para aquellos que están en el limbo, los niños que nunca nacieron. Recuerda que estas fechas no son celebradas en todo México, solo en algunas zonas o regiones, quedando como principales los días 1 y 2 de noviembre. En estos días también hay algunas personas que difieren en a quienes les celebran, pues para algunos el día 1 de noviembre es para celebrar a las almas de los niños, y que el día 2 es para las ánimas de los adultos. Mientras que otros dicen que el primer día de noviembre es para todas las ánimas, y el 2 de noviembre es el día en que las almas se marchan nuevamente al mundo onírico. Sin embargo, esto no debería ser un problema, pues el objetivo es el mismo, celebrar a las almas de nuestros fieles difuntos. La importancia de las ofrendas para el Día de Muertos. El altar, o también llamada ofrenda, es un elemento importante para la celebración del Día de Muertos, y es una muestra de cariño y reverencia para los seres amados que partieron. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. Su principal función es recibir a los espíritus con elementos como las flores, y guiarlos a la casa de sus seres queridos con la luz de las velas y veladoras. Cada uno de estos elementos tiene un significado que hace que esta tradición sea única en el mundo. Elementos para recibir a las ánimas. El agua. La sal. Velas o veladoras. Copal e incienso. Las flores. El pan. El retrato. En algunos casos también puedes poner los siguientes elementos en tu ofrenda: la imagen de las ánimas del purgatorio o una cruz pequeña hecha con ceniza. Se cree, esto sirve para que el alma de nuestro difunto obtenga la libertad, por si acaso se encontrara en ese lugar. El izcuingle. Este elemento es para los altares para niños, pues se cree que el perrito izcuingle es el que ayuda a las almas a cruzar el río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán. El mole. Ya sea con pollo o guajolote, pues es el platillo que ponen en el altar en algunas regiones del país. Estos platillos son el banquete de la cocina en honor de los seres recordados. Las calaveras de azúcar. Este elemento hace alusión a la muerte que está siempre presente. El licor.
Es para que el ánima de nuestros seres queridos y recordados, recuerden los grandes acontecimientos agradables que tuvieron en vida y así quieran visitarnos. En el altar de los niños, la comida no debe condimentarse con chile, porque se cree que les haría daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. Recuerda que lo que más importa es la intención, pues muchos creen que el ánima se sentirá alegre por ser recordada. Por otra parte, Halloween y Día de Muertos no son lo mismo, son dos celebraciones que tienen significados y orígenes diferentes, pero que se celebran en fechas muy cercanas una de la otra, razón por la cual un gran número de personas las confunden e interpretan erróneamente. En la actualidad, gracias a las redes sociales, los diversos medios de comunicación y la globalización, es fácil que las personas estén al tanto de estas festividades tan importantes y populares en la sociedad. Sin embargo, el problema está en la desinformación y la confusión que muchos hacen al asociar estas fiestas que son diferentes. La principal diferencia entre ambas celebraciones tiene que ver con sus orígenes. Se conoce como Halloween, no obstante, la palabra Halloween deriva de la contracción en escocés All Hallows Eve, y que significa víspera de todos los muertos. Una celebración pagana, resultado del sincretismo cristiano y la festividad pagana celta del Samhain, que marcaba el fin de la temporada de cosecha y el inicio del invierno el 31 de octubre. También se creía que durante esa noche se abrían las puertas del otro mundo y las almas de los muertos llegaban a la tierra de los vivos en forma de espanto. Se suele celebrar en Estados Unidos, Irlanda y en muchos otros países en general. Ahora bien, Día de Muertos es una celebración de origen prehispánico, especialmente celebrada en México y Centroamérica. Durante Halloween se acostumbra a tallar las calabazas para usar como lámparas, también conocidas como jack-o'-lantern. Otra costumbre es adornar las casas con temas oscuros, fantasmales, alusivos a la muerte, esto con el fin de espantar a los malos espíritus, y también se usan disfraces o decoraciones con los colores negro, morado y naranja. Asimismo, los niños acostumbran a disfrazarse y pedir dulces con la frase, dulce o truco. A diferencia, el Día de Muertos no se pide nada, por el contrario, se realizan ofrendas que se colocan en altares decorados con papel picado de muchos colores, flores, velas, alimentos, entre otros, a fin de darles la bienvenida a las almas de los difuntos al mundo de los vivos. También se acostumbra ir para los cementerios, para limpiar y decorar las tumbas de los seres queridos, algunos llegan a quedarse acompañando las tumbas desde la noche del 1 de noviembre, hasta el amanecer del día 2 de noviembre. Bueno amigos, ahora saben los orígenes de la celebración del Día de Muertos y el origen del Día de Brujas, que, aunque caen en la misma fecha, no son lo mismo. Pues, como observaste, en la celebración al Día de Muertos se da la bienvenida a las ánimas que vienen del otro mundo, mientras que el Día de Brujas está hecho con el fin de espantar a los malos espíritus. También recuerda que, el Día de Muertos es de origen prehispánico celebrado en México, y por parte del Día de Brujas, es de origen sincretismo cristiano y de la festividad celta del Samhain. Así pues, espero que el video sea de tu agrado, y te invito a dejar un buen like. También quiero invitarte a seguir mis demás canales, Luarbits Audio, canal de música electrónica, o mi canal más reciente, Pixo, además de mis páginas en Facebook, addictyoutube.m.p, página sobre vídeos de terror. O igualmente si te gustan los gameplays puedes pasar a Twitch, buscándome como, Pixoco, y en Trovo, del mismo nombre. Pixoco, en Facebook página para directos de gameplays, Pixoco en YouTube, donde subo mayormente, directos pasados, de Facebook, Twitch, y Trovo. En fin, eso es todo de mi parte, espero verte pronto nuevamente por aquí, nos vemos, hasta la próxima.